Imagina estar frente a la prueba más desgarradora de tu vida. Dios, en quien has confiado ciegamente, te pide algo que parece imposible, algo que va contra todo lo que amas, contra todo lo que has esperado durante años. Te pide que sacrifiques a tu único hijo, el hijo que representa no solo tu amor de padre, sino también las promesas divinas que han guiado tu existencia. ¿Qué harías? ¿Obedecerías? ¿Dudarías? ¿Te rebelarías? Hoy, en Dios la palabra bíblica, vamos a sumergirnos en una de las historias más profundas, emotivas y transformadoras de la Biblia, el sacrificio de Abraham. Quédate hasta el final, porque lo que descubrirás sobre esta prueba no solo cambiará tu forma de entender la fe, sino que podría revolucionar tu relación con Dios y contigo mismo. Hace miles de años, en las tierras áridas y polvorientas del antiguo Oriente Medio, vivía un hombre llamado Abraham. Su historia comienza mucho antes del momento que exploraremos hoy. Abraham, originalmente llamado Abraham, era un hombre común de Ur de los Caldeos, una ciudad próspera pero idólatra. A los 75 años, cuando la mayoría de las personas ya están asentadas en la comodidad de sus vidas, Dios irrumpió en su mundo con una promesa que cambiaría todo. En Génesis 12:1-3, Dios le dijo: «Vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra». Imagina eso, dejar todo lo conocido, tu hogar, tu familia, tu seguridad, por una voz divina que te promete algo que suena imposible. Abraham obedeció, y así comenzó su viaje de fe. Pero la promesa de Dios no fue fácil de esperar. Abraham y su esposa Sara, que lo acompañaba en esta aventura, no tenían hijos. Año tras año, década tras década, la promesa de una descendencia parecía desvanecerse como un espejismo en el desierto. Sara era estéril y ambos envejecían. A los 99 años, cuando la esperanza parecía perdida, Dios renovó su pacto. «Sara, tu mujer te dará un hijo, y llamarás su nombre Isaac, y confirmaré mi pacto con él». Génesis 17:19, y entonces, contra toda lógica humana, a los 100 años de Abraham y 90 de Sara, nació Isaac. Su nombre significa risa, porque Sara se rió al escuchar la promesa, incrédula ante lo imposible. Isaac no era solo un hijo, era el milagro tangible de la fidelidad de Dios, la prueba de que las promesas divinas se cumplen, incluso cuando todo parece perdido. Pero entonces, llegó un día que pondría a prueba todo lo que Abraham había aprendido sobre Dios. Génesis 22:1-2 nos relata: «Aconteció después de estas cosas que Dios probó a Abraham y le dijo a Abraham, y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora a tu hijo, tu único hijo Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moría, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré». Detengámonos aquí. Estas palabras son devastadoras. Dios no solo pidió un sacrificio, enfatizó: tu único hijo a quien amas. Era como si Dios quisiera asegurarse de que Abraham entendiera la magnitud de la prueba. Isaac no era solo un hijo, era el cumplimiento de una promesa, el heredero de un pacto divino, el futuro de una nación. Sacrificarlo significaba, en apariencia, destruir todo lo que Dios había prometido. ¿Cómo podía tener sentido? En la cultura de la época, los sacrificios de animales eran una práctica común para honrar a los dioses. Los pueblos vecinos incluso realizaban sacrificios humanos en momentos extremos, pero el Dios de Abraham era diferente. Él había llamado a Abraham a una relación personal, a una fe basada en confianza, no en rituales paganos. Esta petición era algo completamente nuevo, algo que desafiaba no solo el amor de Abraham por su hijo, sino también su comprensión de quién era Dios. ¿Por qué Dios pediría algo tan extremo? ¿Era una prueba de lealtad, un desafío a su fe, o había algo más profundo en juego? Abraham no discutió, no pidió explicaciones. La Biblia nos dice que al amanecer cortó leña, ensilló su asno y emprendió el viaje hacia Moría acompañado de Isaac y 2 siervos. Fueron 3 días de camino, 3 días de silencio, de reflexión, de lucha interna. Imagina a Abraham caminando bajo el sol abrasador, con el peso de la leña y el cuchillo, pero sobre todo con el peso de la decisión que llevaba en su corazón. ¿Qué pensaba en esas largas horas?
Tal vez miraba a Isaac corriendo adelante o ayudando con el equipaje y sentía un nudo en la garganta. Tal vez recordaba las noches en que, siendo un hombre sin hijos, miraba las estrellas y escuchaba la voz de Dios: así será tu descendencia. Génesis 15. Tal vez se preguntaba si había entendido mal, si había alguna forma de evitar lo inevitable. Pero Abraham siguió adelante. Piensa en esto por un momento. ¿Alguna vez has enfrentado una situación donde seguir a Dios parecía contradecir todo lo que sabes o sientes? Tal vez un trabajo que tuviste que dejar, una relación que debiste soltar, o una decisión que te llevó al borde de lo desconocido. Abraham estaba en ese lugar, caminando hacia un destino que no podía comprender, pero su fe no era pasiva, era una fe activa, una que lo impulsaba a actuar incluso en la incertidumbre. Cuando llegaron al pie del monte Moría, Abraham tomó una decisión que revela la profundidad de su confianza en Dios. Les dijo a sus siervos: «Quedaos aquí con el asno, yo y el muchacho iremos allí y adoraremos y volveremos a vosotros». Génesis 22. ¿Qué? ¿Escuchaste eso? Abraham dijo: «Volveremos». No dijo «iré» o «quizás regresemos». Dijo «volveremos». Hebreos 11:19 nos da una clave. Abraham consideró que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos. Aunque no entendía cómo, Abraham creía que Dios cumpliría su promesa, incluso si eso significaba resucitar a Isaac. Esta no era una fe ciega, era una fe informada por años de caminar con Dios, de verlo obrar en lo imposible. Padre e hijo comenzaron a subir el monte. Abraham llevaba el fuego y el cuchillo. Isaac, probablemente un joven fuerte en su adolescencia o juventud temprana, cargaba la leña sobre sus hombros. El silencio entre ellos debía ser abrumador. Isaac no era un niño pequeño, era lo suficientemente mayor como para entender lo que significaba un sacrificio. Mientras subían, paso a paso bajo el sol implacable, Isaac rompió el silencio con una pregunta que debió atravesar el corazón de Abraham como una daga. «Padre mío, aquí están el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto?» Génesis 22:7. Imagina el dolor de Abraham al escuchar esas palabras. Su hijo, confiando plenamente en él, le hacía una pregunta inocente pero cargada de significado. Isaac no sospechaba que él mismo era el sacrificio. ¿Cómo respondió Abraham? Con una fe que trasciende la lógica dijo: «Dios proveerá el cordero para el holocausto, hijo mío». Génesis 20. No era una evasión, era una declaración de esperanza, de confianza absoluta en que Dios tenía un plan. Siguieron subiendo hasta llegar al lugar que Dios había indicado. Con manos que seguramente temblaban, Abraham construyó un altar de piedras, apilando cada una con cuidado, como si quisiera retrasar el momento inevitable. Colocó la leña en orden y luego, en un acto que debió partirle el alma, ató a Isaac. La Biblia no dice que Isaac se resistiera. Esto es asombroso. Isaac, un joven fuerte, pudo haber escapado, pudo haber cuestionado a su padre, pero no lo hizo. Tal vez miró a Abraham a los ojos y vio su dolor, su fe, su amor. Tal vez entendió, en algún nivel, que esto era parte de un propósito mayor. Abraham colocó a su hijo sobre el altar, sobre la leña, y levantó el cuchillo. El tiempo parecía detenerse, el viento soplaba en el monte, el corazón de Abraham latía con fuerza y el destino de la promesa estaba en juego. Pero justo en ese momento, cuando todo parecía perdido, una voz desde el cielo resonó: «Abraham, Abraham». Él respondió: «Heme aquí». Y el ángel del Señor dijo: «No extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya sé que temes a Dios, por cuanto no me has rehusado tu hijo, tu único hijo». Génesis 22, 11, 12. Con lágrimas de alivio, desató a Isaac, tomó el carnero y lo ofreció en lugar de su hijo. Llamó a ese lugar Jehová Jireh, que significa «el Señor proveerá». En ese monte, Abraham aprendió una verdad eterna: Dios no solo prueba, sino que también provee, siempre fiel a sus promesas. Pero esta historia no termina en el monte Moría. Hay algo mucho más grande aquí, algo que resuena a través de los siglos. Los cristianos ven en el sacrificio de Abraham una sombra, una prefiguración del sacrificio supremo de Dios. Siglos después, en un monte no muy lejos de Moría, otro padre enviaría a su hijo amado Jesús a cargar la madera de una cruz, pero esta vez no habría un carnero para reemplazarlo.
Jesús, el Cordero de Dios, se ofreció a sí mismo para quitar el pecado del mundo. Cada detalle de la historia de Abraham apunta a la cruz, el Hijo único, el amor del Padre, la madera, el sacrificio, la provisión divina. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Abraham e Isaac son un reflejo de ese amor redentor. ¿Por qué es tan importante esta historia para nosotros hoy? Porque nos confronta con preguntas que trascienden el tiempo. ¿Qué significa confiar en Dios cuando sus planes no tienen sentido? ¿Qué estamos dispuestos a poner en el altar? Nuestros sueños, nuestras seguridades, nuestro control. Abraham nos enseña que la fe no es ciega, es una confianza activa en un Dios que ve más allá de lo que nosotros podemos imaginar. Nos recuerda que incluso en los momentos más oscuros, Dios es Jehová Jireh, el que provee. Tal vez no veas la solución ahora, pero Dios ya está obrando. Reflexiona por un momento. ¿Hay algo en tu vida que Dios te está pidiendo soltar? Un miedo que te paraliza, un plan que no quieres dejar ir, una relación que te ata. La historia de Abraham nos invita a subir nuestro propio monte Moría, a enfrentar nuestras pruebas con fe, sabiendo que Dios camina con nosotros. Como dice Hebreos 11, 17, 19, Abraham ofreció a Isaac porque creía que Dios era fiel, incluso más allá de la muerte. Esa es la fe que cambia vidas, la fe que transforma corazones. Pero vayamos más allá. La historia de Abraham no es solo un relato de obediencia, es una invitación a conocer a Dios de una manera más profunda. En el monte Moría, Abraham descubrió que Dios no es solo un Dios de promesas, sino un Dios de provisión. Cada vez que enfrentamos una prueba, tenemos la oportunidad de conocer un nuevo aspecto de su carácter. ¿Qué nombre le das a Dios en tus momentos de crisis? ¿Es tu proveedor, tu refugio, tu paz? Abraham llamó a ese lugar Jehová Jireh, pero cada uno de nosotros puede encontrar un nombre para Dios en nuestras propias historias. Además, esta historia nos desafía a pensar en el sacrificio desde una perspectiva espiritual. En Romanos 12:1, Pablo nos exhorta a ofrecer nuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. ¿Qué significa eso en la práctica? Tal vez es sacrificar nuestro tiempo para servir a otros, sacrificar nuestro orgullo para pedir perdón o sacrificar nuestra comodidad para seguir el llamado de Dios. Abraham nos muestra que el sacrificio no es pérdida, es una inversión en la fidelidad de Dios. Para aquellos que buscan un significado más profundo, la historia de Abraham también tiene ecos en otras tradiciones. En el judaísmo, este episodio, conocido como la Akedah o la atadura de Isaac, es un símbolo supremo de la fe y la sumisión a Dios. En el Islam, una narrativa similar aparece en el Corán, aunque con diferencias, destacando la obediencia de Abraham Ibrahim a Alá. Estas conexiones nos recuerdan que la fe de Abraham trasciende culturas y religiones, tocando algo universal en el corazón humano, la búsqueda de un propósito divino. Ahora, llevemos esto a un nivel personal. Piensa en tu propia vida. ¿Cuál es tu Isaac? ¿Qué es eso que amas profundamente pero que Dios podría estar pidiéndote soltar? No siempre es algo físico, a veces es un sueño, una ambición, un rencor. La historia de Abraham nos enseña que soltar no significa perder. Cuando ponemos algo en el altar, Dios lo transforma, ya sea proveyendo una solución como el carnero o dándonos una nueva perspectiva. La fe de Abraham no era solo en lo que Dios podía hacer, sino en quién es Dios, un Padre que provee, que ama, que cumple. Si esta historia te ha tocado el corazón, te invito a reflexionar. ¿Qué significa para ti confiar en Dios en lo imposible? ¿Qué monte Moría estás enfrentando ahora mismo? Déjanos tu comentario abajo y comparte cómo esta historia ha resonado en tu vida. No olvides darle like, compartir este video con alguien que necesite este mensaje y suscribirte a Dios la Palabra Bíblica para seguir explorando las maravillas de la Escritura. Haz clic en la campanita para no perderte nuestro próximo video, donde desvelaremos otro relato bíblico que revela el poder y el amor de Dios. Nos vemos pronto en Dios la Palabra Bíblica.